Construcciones básicas de triángulos. Construir un triángulo equilátero, conociendo el lado AB. El lado AB, en este caso, mide 6 centímetros, 60 milímetros. Así que lo medimos y lo vamos a poner como base del triángulo, con la regla. Una vez que ya sepamos o ya tengamos este lado, nos vamos a ayudar con el compás. Vamos a coger la medida con el compás de 6 centímetros y vamos a ir trazando arcos desde cada uno de los extremos. Primero desde este y luego al contrario. Vemos que los dos arcos se van a cortar en un mismo punto, que va a ser el vértice opuesto al lado que tenemos dibujado. Vamos a trazar entonces el triángulo uniendo los extremos con dicho punto y vemos que nos sale un triángulo con tres lados exactamente iguales. Tenemos que enumerarlo. Vamos a poner la nomenclatura. Y ahora vamos a ver la construcción de un triángulo isósceles conociendo los lados. Vemos que hay dos lados iguales y un lado desigual, que es el que hemos puesto como base, que mide 4 centímetros. Después, ayudados por el compás, cogemos la medida de 5 centímetros, que sería para los lados B y C. Y al igual que hicimos con el equilátero, pues vamos a hacer lo mismo, pero ahora con distinta medida. Trazamos los arcos desde los extremos. Y estos arcos nos van a guiar para saber dónde está exactamente el vértice opuesto al lado A minúscula. O sea, estaríamos hallando el lado A mayúscula. Vértice A mayúscula, perdón. Exactamente igual, ponemos vértices y lados. Veis que los vértices van en mayúscula y los lados van en minúscula. Tercer ejercicio, construye un triángulo isósceles conociendo su base y su altura. Vamos a poner el lado BC como base. Y como es un triángulo isósceles, la altura tiene que estar a la mitad, justamente a la mitad, porque tiene los dos lados exactamente iguales. Luego vamos a hallar la mediatriz de este lado, de BC, para saber dónde se encontraría la altura. La altura es una recta que va en perpendicular hasta el vértice, que sale de este lado. Luego nada, vamos a trazar la recta y nos conviene alargarla. Bien, una vez que la tenemos alargada, vamos a medir los 4 centímetros que nos dice el enunciado que tiene de altura. Ponemos la regla. No os confundáis que es desde el 0, no es desde arriba del todo. Y ese sería el vértice A mayúscula. Lo único que nos quedaría ahora sería unir los extremos del lado BC con ese punto. Vamos a poner los vértices y los lados. El lado opuesto a A mayúscula sería el A minúscula y por eso es la altura de A. Construcción de un triángulo rectángulo conocidos su hipotenusa y su cateto. Vamos a ver, vamos a situar
el cateto de 50. Hay que tener en cuenta algo que nos pone en el enunciado, que es que es un triángulo rectángulo. Quiere decir esto que tiene un ángulo de 90 grados. Luego yo voy a suponer que en uno de los dos lados va a estar ese ángulo de 90 grados. ¿Veis? Lo estoy señalando ahí más fuerte para que veáis que esa es la clave. Es un dato más. Bien. Me dicen que la hipotenusa mide 60 milímetros. Pues voy a cogerla con el compás y desde el otro extremo del cateto, que sería un vértice, voy a trazar con esa medida hasta que me corte la perpendicular auxiliar que he trazado. En ese momento ya tengo el vértice que ando buscando y ya puedo trazar el triángulo rectángulo, conociendo el cateto y la hipotenusa. Vamos a trazar un triángulo escaleno conociendo la altura y dos lados. Para ello os he dibujado ahí un triángulo que es una figura de análisis donde he puesto los datos en amarillo y B sería lo que tenemos que hallar. Bien, vamos a poner BC, que es lo que tenemos como dato de 30, que sería la base. El que a nosotros nos quede no va a ser exactamente igual a ese, porque los datos yo ese le he dibujado un poquito pues como me ha parecido y ya no nos están dando unos datos. Voy a dibujar la altura de A, porque yo no puedo saber exactamente dónde está situada en este momento. Entonces, una vez que mido 30 milímetros en esta recta auxiliar perpendicular, 40, perdón, lo que voy a hacer es trazar una paralela al lado BC y en algún punto de esa paralela estará el vértice, que eso es lo que voy a averiguar ahora, porque me dan otro lado, me dan el lado AB y el lado AB me dicen que mide 60. Bien, si yo ya he situado BC, puedo saber perfectamente que el lado AB lo tengo que situar a partir del B, del vértice B. Luego primero voy a coger la medida, voy a hacer centro en B y trazo el arco hasta que me corte con la altura. Dicho punto va a ser el punto A que estaba buscando y entonces ya enseguida me sale el cateto B. Ya solo me queda poner los vértices que ya están ABC y la altura, como veis, de ese triángulo, aunque queda fuera del triángulo, es de 4 centímetros. Dibuja un triángulo cuyos lados son AB 55 milímetros, AC 55 milímetros y me dan un ángulo A. Voy a situar primero uno de los dos lados, por ejemplo el AB, y está claro que el vértice del ángulo coincide con el extremo del lado. Luego voy a transportar este ángulo con el compás. Para ello tengo que coger una medida cualquiera de compás, que tampoco sea demasiado pequeñita, trazo el arco y este mismo arco, sin soltar esta abertura de compás, lo voy a trazar desde el punto A. Hago centro en A y me llevo esta misma abertura. Esto es importantísimo. Si cambio la abertura de compás, el ángulo no sale igual. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis en amarillo. Una vez que ya he cogido esta abertura, pues lo que tengo que hacer es medir qué distancia hay. Ahí, desde ahí hasta ahí, que serían, ahora los voy a numerar, los voy a llamar el punto 1 y el punto 2. Y lo llevo al otro lado.
esa misma abertura la llevo ahí. ¿Veis? 1 sería igual a 1' y el 2 le voy a sacar cortando ahí el primer arco y ahí tendría el 2'. He hecho el mismo arco con la misma abertura, el mismo ángulo. Ahora por A voy a pasar el lado AC, lo mido, a ver si bueno, pues le ajusto hasta los 55 milímetros y entonces ahí en el extremo está el vértice C. Lo único que tengo que hacer ahora es unir y ya tendría el ángulo que ando buscando.